Bueno, tenemos un poco de público, un poco de presión, pero ¿Estás nervioso? vamos a ¿Estás mi nervioso? primera entrevista, un poquito. Disfruto con esto. Que quedamos como muy raro, tío, en plan, me siento como observado, tío. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Didac, Tipa, un placer. Un placer tenerte por aquí. Nunca has hecho ninguna entrevista, ¿verdad? no, Es la primera vez que vas a hablar un poco de cosas, sí, correcto. ¿vale? ¿Bien? Un poquito nervioso, pero bueno, vamos a... Me encanta que estés nervioso. Vale, como sabrás, la primera pregunta, una pequeña presentación. La gente no sabe prácticamente nada de ti. Como has dicho, nunca has hecho una entrevista. Y cuéntame, ¿qué es lo que hacías antes de empezar en YouTube? ¿Has estudiado algo? ¿Has trabajado en algo? Cuenta un poco de quién se esconde detrás de Didac Ribot. Porque además Didac Ribot es tu nombre real. Así es, Didac Ribot, mucha gente me lo pregunta y sí, me llamo Didac Ribot, es mi nombre tal cual, es mi nombre real. Pues antes de empezar en YouTube he estudiado y he trabajado, acabé bachillerato, hice la selectividad y entré en una carrera universitaria y empecé Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y bueno, lo dejé porque me desmotivaba la carrera, no me sentía a gusto. Y nada, lo dejé, me puse a trabajar, he trabajado de electricista y he trabajado en el aeropuerto. Vale. ¿Y dejaste el trabajo para empezar en YouTube o cómo fue esa transición? Empecé en YouTube más que nada porque ya, no sé si lo sabes, pero he colaborado Lo sé. con otros canales de cámaras ocultas. Ajá. Y ya siempre me ha gustado el tema de la actuación, siempre desde pequeño me ha gustado hacer reír a la gente. Ha sido un paso más, ¿no? Empezar mi propio camino, pues ¿Te esperabas tantísimo éxito? la verdad es que no me esperaba nada, o sea, al empezar no me esperaba nada de lo que me está pasando. Por eso considero que me está yendo muy bien y por ello estoy muy contento. ¿Feliz? Estoy feliz, ahora mismo sí. Segunda pregunta. ¿Cuántos vídeos tienes en tu canal, más o menos? Ahora son ya 36, si no me equivoco. 36 vídeos, son poquitos. Sí. Mi pregunta es, ¿tienes alguno de esos 36 vídeos que no sea un plagio? ¿Hay alguno que sea una idea propia o son todo plagios de canales americanos? Porque telita, nene. A ver, tengo que decir que sí que hay vídeos que digamos que son... Me inspiro Ajá. en ideas que son de vídeos ya... Son vídeos de canales americanos y que cojo las ideas de allí. Consumo cámaras ocultas y después también hago cámaras ocultas. O sea, yo también disfruto viendo cámaras ocultas. Entonces me inspiro en otros canales también. Pero digamos que yo también le doy el toque personal, ¿no? Son algunos vídeos que hay ideas que son mías. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, lo de la crema. Ese Que me he vídeo es hecho cojonudo. Ese vídeo es- bastantes litros de crema por encima. Voy con ropa de invierno en la playa, esto creo que no lo ha hecho nadie, son ejemplos que te podría dar. Hay ideas como los tonos de llamada, por ejemplo, que yo he hecho muchos vídeos, pues hay mucha gente que ha hecho esta idea. Entonces Que ni se sabe quién fue el primero, ¿no? exactamente, es escoger una idea y al final es para la audiencia que guste y ya está, y darle también el toque personal. Pues tercera pregunta. Vamos a hablar un poco de cámaras ocultas, porque aunque lleves poco tiempo, conoces el mundillo. Ya sabes un poco qué canales hay en España, en Estados Unidos, ya conoces un poco de qué va el rollo. Porque Más o esto menos. no deja de ser un mundo, ¿no? Las bromas con cámara oculta. Sí, sí. Quiero que me des tu opinión completamente sincera. ¿Cómo ves el panorama de las cámaras ocultas en España, así en general? Una opinión tuya que me puedas dar. Me parece bien que hayan canales de cámara oculta. Vale. Lo único que me parece mal, que últimamente está aumentando bastante, son los canales de cámara oculta, pero que hacen fakes. Esto lo veo un problema muy grande. Y incluso aquí en España he llegado a ver canales que hacen cámaras ocultas y se ve de lejos que son fakes. Incluso YouTube los recomienda esos vídeos, incluso están en tendencias. Ya. Entonces, es un poco insulto Te entiendo perfectamente. a los que realmente nos curramos el trabajo y nos tiramos incluso, hay veces que yo me he tirado 3 días, 4 días para sacar un vídeo. Los fakes a mí es lo único que me molesta. O sea, Los fakes te los fakes me duelen. O sea, que hayan otros canales que suban cámaras ocultas, perfecto. Pero si son fakes, pues ya aquí
me da rabia. Y hay muchos canales, ¿verdad?, que hacen fakes. Sí, yo he visto canales que ves vídeos y dices, hostia, es que aquí eso es fake. Se ve de lejos que sí. ¿Y no te pasa a ti? Bueno, yo hablo un poco de por mí, no sé si también te pasará a ti. Cuando veo alguno de estos canales y veo todo el público que tienen, pienso, pero ¿cómo es posible que puedan tener tantísima audiencia? ¿Qué tipo de gente verá esto y no saben que es fake? Lo que creo yo realmente es que el público es joven. Lo ven niños o niñas de edades, pues 13, 14 años, yo creo que es eso. Y se lo tragan todo. Y se lo tragan, yo creo que es eso. ¿Lo llegarías a considerar una falta de respeto al propio gremio de las cámaras ocultas, hacer fakes? Pues sí. Pues yo también. Sí. Yo también. Muchas gracias, me entiendes, ¿no? Te entiendo Muchas perfectamente, Didax. gracias. Nada más que decir. ¿Le quieres dejar un mensaje a todos esos canales que hacen fakes? ¿Quieres dejarles un mensaje? No, realmente no, que sigan... Pues yo sí. Sois unos... Me gustaría que no, porque veo que es un insulto para los que realmente nos curramos el trabajo. Y hacemos contenido 100% limpio y sin engañar a la audiencia. Pues cuarta pregunta, corazón. Siempre suelo hacer esta pregunta, pero en tu caso me interesa mucho tu respuesta. Planes de futuro, porque como sabrás, todo lo que sube, baja. Soy consciente de ello. Vale. ¿Qué harás cuando tu canal toque techo? Que ojalá sea dentro de muchísimos años y sigas reventándolo con las cámaras ocultas tal y como lo estás reventando. ¿Tienes algún plan B? ¿Algún otro tipo de contenido? ¿Estás barajando algún otro tipo de vídeo? Cuéntame qué será de ti de aquí, por ejemplo, a medio largo plazo, 5, 10 años. ¿Cómo te ves? Pues sí que he pensado en hacer otro tipo de contenido, pero sin dejar las cámaras ocultas, porque más que nada que es un contenido que disfruto haciéndolo. Y aunque me cueste mucho, aunque me tire una semana grabando un vídeo, me llena, por lo tanto no creo que deje nunca de hacer cámaras ocultas. Lo que haría es derivar otro canal y empezar con otro tipo de contenido, ya sean vlogs, tipo retos. Ajá. Vale, y más a largo plazo, de aquí a 20 años, ¿te ves siempre metido en YouTube? ¿Tienes algún plan B en caso de que, por ejemplo, dentro de un mes YouTube cerrara? Vale, espero que no pase, primero de todo, sería un poco chungo. Pero bueno, no tengo ningún plan pensado, pero sí que lo que haría es seguir mi camino disfrutando con lo que hago, haciendo lo que me llena a mí, de verdad, y usando sobre todo la creatividad, pues seguir mi camino y luchar. Dejarte un poco llevar y ser feliz, Sí, y, o sea, sí. hacer un poco lo que te llena y Exactamente. sin más, ¿no? Dejarte llevar. Sí, sí. Pues es buena filosofía, la verdad. Pasamos a la quinta y última, ¿te parece? Vamos. Cuéntame un poco tu vida amorosa, Uy. porque yo sé cositas. Uy, uy. Cuéntame cómo vas. ¿Tienes pareja o no? Mira, me va a salir del corazón, ¿vale? Hace tiempo que te lo quería decir, Tiba, que me gustas, ¿vale? Y me gustaría casarme contigo. No cambies de tema, no cambies de tema. No, esta pregunta la voy a descartar, 100%. Puedo descartar una, ¿no? Sí, además lo sabía. Solo dime sí o no, es muy sencilla la pregunta. ¿Tienes pareja? Voy a descartar esta pregunta, ¿Seguro? segurísimo. Solo es un sí o un no, chico. Voy a descartarla. Puedo descartar una, y lo sé, ¿no? ¿En serio? ¿Tanto reparo te da comentar tu vida más personal en internet? Sí. ¿Es por algo en particular? No, no, nada. Simplemente... Separas y punto. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, si te quieres casar conmigo, antes. Vale, no te voy a insistir más, que yo sé que esta era una cosa tensa. ¿Tienes algo para mí? ¿Alguna pregunta que quieras hacerme o cortamos y fuera? No, voy a preguntarte algo. Vale. Antes me has preguntado por el plan B que tenía yo en el caso de que si YouTube se acaba, pues ¿qué haría? Pues me gustaría preguntarte lo mismo.
Pues es que también pienso un poco como tú. Me dejo llevar, tengo algún plan B por ahí, digamos que tengo como el futuro un poco cubierto, pero no tengo una idea clara. Yo me dejo guiar, hago lo que me gusta y hasta donde dure. En caso de que se acabe, pues ya veremos qué hacemos. Pero no tengo tampoco un plan B como tal. O sea, Pienso un poco como tú, sí. Sí. Pues nos casamos ya, por favor. Nos casamos. Nos casamos, Nos vamos, casamos. vámonos ya. Bueno, pues antes de acabar el vídeo, pasaros por el canal de Didac Ribot, que ahí tenéis el vídeo de la noche de bodas, la luna de miel y nuestro... Nada, no te rayes, que hemos hecho un vídeo juntos en las escaleras mecánicas, lo tenéis en mi canal y podéis pasaros, que estará muy bien.